El reloj digital en mi mesita de noche brillaba a las 3:07 de la mañana con una luz roja apagada que hacía que el techo pareciera manchado de sombras. Mi garganta se sentía seca y amarga, como si hubiera tragado ceniza. Extendí la mano a través de la cama en busca del calor familiar de mi esposo, David, pero solo toqué sábanas frías y espacio vacío. ¿A dónde fue? Susurré para mí misma. Últimamente, David había estado inquieto, siempre caminando de un lado a otro, revisando su teléfono, quejándose del estrés en su empresa de construcción. Me decía a mí misma que solo estaba estresado, pero algo en mi pecho se sentía apretado y mal. Tomé mi teléfono para abrir la cámara de seguridad de la sala. Desde que adoptamos a nuestro gato British Shorthair, me había acostumbrado a revisar las cámaras cuando escuchaba ruidos en la noche. Mi dedo deslizó por la pantalla, pero en lugar de la sala, accidentalmente abrí la aplicación de la dashcam de mi SUV nuevo. La pantalla se iluminó y mostró nuestro garaje bañado en luz amarilla. Y fue en ese momento cuando mi sangre se convirtió en hielo. David yacía de espaldas bajo mi coche, con sudaderas grises y guantes de goma. Una linterna pequeña apretada entre los dientes. En su mano sostenía un par de cortaúñas de acero. No estaba torpe, era preciso. Cada vez que los cortaúñas se cerraban, otra línea de freno se rompía. Cubrí mi boca para detener un grito. Las lágrimas ardían en mi rostro, pero mi corazón parecía congelado. El hombre que me daba los buenos noches estaba destruyendo lo que me mantenía viva en la carretera. Luego, sonó su teléfono. Tomó la linterna de su boca y contestó en alta voz, dejando el teléfono en el suelo de concreto para poder seguir trabajando. Una mujer habló. Su voz era dulce, pero aguda. «Cariño, ¿ya casi terminas? Nuestro hijo vuelve a patear y estoy tan cansada. Esos 5 millones tienen que ser de él. No olvides limpiar todo cuando termines». David se rió suavemente. «No te preocupes, Lena. Estoy cortando las líneas de freno ahora mismo. Mañana, Julia estará conduciendo por las montañas. Un giro brusco y todo habrá terminado. Una vez que ella se vaya, el dinero será mío y tú y nuestro hijo vivirán en esta casa». El teléfono se deslizó de mi mano al colchón. 5 millones, un hijo, un plan. El hombre con el que me casé estaba planeando mi muerte. Tiré de la manta sobre mi rostro mientras mi cuerpo temblaba. Mordí mi labio hasta que supuré sangre solo para mantenerme en silencio. Aquella noche, la mujer que confiaba en su esposo murió, y alguien más tomó su lugar. Mi nombre es Julia Reynolds, y hasta esa noche pensé que tenía un matrimonio normal. Trabajaba como analista financiero en Richmond. Mi vida era tranquila, organizada y basada en números y planificación. David solía decir que admiraba eso de mí. Decía que era constante, confiable, el tipo de mujer con la que un hombre podía construir un futuro. Hace 3 semanas, ese futuro cambió. Recibí una llamada de un abogado en Zurich que me informaba que mi tía Helen había fallecido. Ella nunca se había casado ni tenido hijos. Yo era la única familia que le quedaba. Ella me dejó $5 millones. 5 millones. Cuando se lo dije a David, me abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. Dijo que ese era nuestro milagro, nuestro nuevo comienzo. Pero después de ese día, noté algo diferente en sus ojos. No era felicidad, era cálculo. David tenía una pequeña empresa de construcción en Virginia. A simple vista parecía exitosa, pero tras puertas cerradas se ahogaba en deudas. Había pedido prestado a prestamistas privados. Había tomado riesgos que no podía cubrir. Nunca me contó lo mal que estaba hasta que llegó la herencia. De repente, habló de cuentas conjuntas, de mover mi dinero a su empresa, de cómo todo en un matrimonio debería compartirse. Le dije que quería hablar primero con mis padres, quería invertir con cuidado. Ese dinero era mi seguridad, mi futuro, el legado de una mujer que me había amado como a una hija. David sonrió cuando dije eso, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Por eso compré el SUV nuevo.
Planeaba recorrer las montañas Blue Ridge para visitar a mis padres y discutir cómo proteger la herencia. Se suponía que sería un viaje seguro, un simple recorrido por colinas verdes y pueblos tranquilos. Nunca imaginé que mi esposo convertiría ese coche en un arma. $5 millones no solo cambiaron nuestra cuenta bancaria, cambiaron al hombre que dormía a mi lado. Yacía en la cama mirando el techo oscuro mucho después de que la grabación de la dashcam se volviera negra. Mi cuerpo quería gritar. Mis manos querían despertar a David y exigir respuestas, pero algo más profundo en mí se volvió frío y claro. Si gritaba, estaría muerta. Así que guardé silencio. Guardé cuidadosamente el video de la dashcam. Luego, envié una copia a una cuenta de correo electrónico secreta que había creado años atrás cuando trabajaba en casos complejos. También la copié en una pequeña memoria USB y la escondí dentro del forro de mi bolso de maquillaje. Solo entonces me permití respirar. No lloré como una esposa rota. Lloré como alguien que acaba de sobrevivir a una emboscada. No dejaba de pensar en Lena y en el niño que mencionó. En la forma en que David se rió cuando dijo que mi vida terminaría en una carretera de montaña. En lo fácil que fue para él planear mi muerte. En ese momento, comprendí algo que toda mujer debería saber. El peligro no siempre llega con voces elevadas. A veces llega con besos y café en la mañana. Cuando la primera luz del amanecer se filtró por las cortinas, me levanté y fui al baño. Miré mi reflejo. Mi rostro parecía pálido, pero mis ojos eran diferentes. Estaban despiertos. Esa noche, la esposa ingenua murió. La mujer en el espejo era otra. Alguien que sobreviviría. Alguien que se aseguraría de que la verdad saliera a la luz. Cuando David volvió a entrar en la habitación una hora después, se deslizó bajo las mantas como si nada hubiera pasado. Me rodeó con un brazo y besó mi cabello. «Que duermas bien», susurró. Y yo permanecí inmóvil, fingiendo respirar lentamente. En mi mente ya planeaba mi escape y su caída. El sol de la mañana llenó nuestra cocina con una luz dorada y cálida que parecía fuera de lugar. El café aún humeaba en la encimera. Bagels frescos estaban en un plato. Desde afuera, nuestro hogar parecía pacífico. Desde adentro, parecía una trampa. David se sentó en la mesa leyendo la sección de negocios del periódico. Cuando me vio, sonrió y tiró de una silla. «Buenos días, cariño. Conseguí tus bagels favoritos. Deberías comer antes de conducir». Las carreteras de la montaña son largas y empinadas. Me serví café y forcé mis manos para que no temblaran. «Siempre eres tan considerado», dije. «¿Revisaste el coche bien ayer? Solo me siento un poco nerviosa por manejar tan lejos». Durante una fracción de segundo, sus ojos se apartaron. Luego volvió a sonreír. «Por supuesto que sí. Es una SUV nueva de paquete. Incluso la llevé al concesionario. Todo está perfecto. No tienes nada de qué preocuparte». Nada. La palabra hizo que mi estómago se retorciera. Asentí y me senté frente a él. Observé al hombre que había prometido protegerme mentir con tanta facilidad como tomaba su café. «Vas a tener cuidado allí arriba», dijo suavemente. «Esas curvas pueden ser peligrosas». Quise reírme. No le preocupaban las curvas. Le preocupaba que yo sobreviviera a ellas. Unté lentamente un bagel y di un mordisco. Cada trago se sentía pesado en mi garganta. Nunca había estado tan cerca de alguien que quería que muriera. De repente sonó el timbre, cortando la tensión. David pareció aliviado. «Salvado por la campana», dijo con una pequeña risa. Pero sabía que era mejor. Algo se acercaba, algo que decidiría quién vivía y quién no. La puerta principal se abrió de golpe y Brooke Reynolds entró como si fuera la dueña del lugar. Su largo cabello rubio estaba despeinado y ya tenía su teléfono en la mano. Detrás de ella estaba su novio, un hombre de aspecto rudo llamado Kyle, que olía a cigarrillo y problemas. Brooke ni siquiera saludó. «Julia, hoy nos llevamos tu SUV nuevo», dijo. «Mi coche está en el taller y Kyle prometió a sus amigos un viaje a la montaña.
No podemos aparecer con algo viejo y vergonzoso. Antes de que pudiera responder, Margaret Reynolds salió de la cocina, secándose las manos con una toalla. «Déjala que lo tome, Julia», dijo. «Ya eres rica. Un coche en el garaje se deteriorará solo. Deja que Brooke lo disfrute». David se congeló. Vi cómo le sudaba la frente. Él sabía que ese coche ya no era solo un coche, era un ataúd con ruedas, pero no pudo detenerlas. Si lo hacía, tendría que explicar por qué. Fingí dudar. Pero ese día iba a conducir ese coche para ver a mis padres. Dije que acababa de pasarle el servicio. No estoy segura de que esté lista para un viaje largo todavía. Brooke golpeó la mesa con la mano. «No seas tacaña, Julia. Solo porque heredaste algo, ahora piensas que eres mejor que nosotros». Margaret se volvió contra mí. «¿Por qué eres tan difícil? Ella es tu cuñada. Déjala usar el coche». Todas las miradas se dirigieron a David. «Di algo», ordenó Margaret. «¿Tienes miedo de tu esposa?» David tragó saliva. Por un momento pensé que podría detenerlo, pero el orgullo ganó. Suspiró y me miró. «Solo déjala que lo tome, Julia. Es solo un coche. Solo un coche». Lentamente metí la mano en mi bolso y saqué las llaves. Las puse sobre la encimera de mármol. El sonido del metal contra la piedra fue agudo y definitivo. «Está bien», dije en voz baja. «Solo ten cuidado, Brooke. Ese coche tiene mucho poder». Brooke tomó las llaves con una sonrisa. «Eso más me gusta», dijo. David alcanzó demasiado tarde. Brooke y Kyle ya se dirigían a la puerta. Los observé irse, sabiendo exactamente qué significaban esas llaves. No desbloqueaban un vehículo de lujo, desbloqueaban las puertas del infierno. El rugido de la SUV se apagó bajando por el camino de entrada y dejó atrás un silencio que se sentía espeso y pesado. Era el tipo de silencio que presiona contra tus oídos y hace que cada respiración suene demasiado fuerte. Me senté en el sofá y recogí una manzana del cuenco sobre la mesa. Lentamente, comencé a pelarla en una larga y delgada tira. Mis manos estaban firmes, aunque mi corazón no lo estaba. David no podía quedarse quieto. Paseaba de la ventana a la puerta y de vuelta. Revisaba su teléfono, luego el reloj, y después su teléfono otra vez. El sudor oscurecía el cuello de su camisa. «Pareces nervioso», dije suavemente. «Brooke es una buena conductora. Ese coche está lleno de sistemas de seguridad». Él se sobresaltó. «Solo estoy preocupado», dijo rápidamente. «Esas carreteras de montaña son peligrosas, y a ella le gusta acelerar». Lo observé de cerca. Él no tenía miedo por su hermana, temía que los frenos no fallaran cuando los necesitara. El reloj sonaba fuerte en la pared. Cada segundo se sentía como un ritmo lento de tambores. 1 hora pasó, luego 2. La casa parecía una sala de espera para algo terrible. David tomó su teléfono y lo volvió a poner, una y otra vez. Sus manos temblaban. Estaba esperando una llamada, y yo también. Finalmente sonó el teléfono. El sonido fue tan fuerte en la habitación silenciosa que David se estremeció como si le hubieran dado en el pecho. Miró la pantalla por un momento, con un número desconocido. Su mano temblaba al contestar. «Hola», dijo. Observé su cara mientras escuchaba. El color se le fue de la piel. Su boca se abrió, pero no salió ninguna palabra. Luego, el teléfono se le escapó de la mano y cayó al suelo. «No, no», susurró. «Eso no puede ser correcto». Se desplomó de rodillas como si sus huesos de repente se hubieran convertido en agua. Lágrimas le rodaron por el rostro. Margaret entró corriendo desde el pasillo. «David, ¿qué pasó?», gritó. No podía hablar. Me agaché y levanté el teléfono. La voz al otro lado era calmada y profesional. «Patrulla de carreteras estatales». «Mamá,
Ha ocurrido un accidente grave que involucra una SUV blanca registrada a tu nombre. El vehículo sufrió una falla total en los frenos mientras descendía una carretera de montaña. Se salió del lado de un barranco. Las 2 personas dentro no sobrevivieron. Margaret gritó y se desmayó. David hizo un sonido de animal roto. Me arrodillé a su lado y susurré para que solo él pudiera escuchar. ¿Era para mí, David? Sus ojos se levantaron rápidamente hacia los míos. En ellos vi un terror como nunca antes había visto. ¿Sabes?, susurró. Me levanté lentamente. La verdad había salido a la luz. El plan había funcionado, solo que no de la manera que él quería. La morgue del condado estaba fría de una forma que me hacía doler los huesos. El olor a desinfectante quemaba mi nariz mientras 2 mesas de metal estaban bajo luces blancas intensas. Sábanas blancas cubrían lo que quedaba de Brooke y su novio. David estaba a mi lado, temblando tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie. Sus ojos estaban grandes y vacíos, como si mirara una pesadilla de la que no podía despertar. El forense retiró la primera sábana. El cuerpo estaba quemado y roto, pero aún descansaba contra la piel ennegrecida un pequeño collar de oro con un charm de trébol. «Ese es Brooke, David», susurró. «Se lo di el año pasado». Cayó de rodillas y sollozó. No me moví. El forense asintió y tomó una bolsa con objetos personales recuperados del accidente. La colocó en la mesa y la abrió. Dentro había un bolso de diseño quemado, maquillaje derretido, un teléfono roto y un papel doblado. El forense se lo entregó a Margaret, que acababa de ser ayudada a entrar en la sala. Era una imagen de ultrasonido, de 8 semanas, embarazada. Margaret miró la imagen y soltó un grito tan desgarrador que cortó el aire. «¡Mi bebé, mi nieto!» Se desplomó en el suelo. David parecía que iba a vomitar. 2 vidas se habían ido porque él quería dinero y un hijo. Me quedé allí sintiendo nada más que una calma fría y pesada. Esto era solo el comienzo. La estación de policía olía a café viejo y papel. David se sentó junto a mí en una mesa de metal, con las manos temblando en su regazo. Un investigador principal se inclinó hacia adelante con una mirada tranquila pero aguda. «Señora Reynolds», dijo, «¿por qué su cuñada conducía su vehículo esta mañana?» Tragué saliva y hablé en voz baja. «Brooke vino a nuestra casa y exigió pedir prestado el SUV. No quería dárselo. Planeaba usarlo yo misma, pero David dijo que estaba siendo egoísta. Insistió en que le entregara las llaves. El investigador miró a David. «¿Es eso cierto?» David asintió débilmente. «Sí», continué. «Hace unos días escuché un sonido extraño de clics debajo del coche cuando lo estacioné en el garaje. Quería que David lo revisara, pero dijo que no era nada. Esta mañana intenté mencionarlo, pero todo sucedió muy rápido». David estalló. «Eso no es verdad. Te lo imaginaste». El investigador levantó una ceja. «Señor Reynolds». «¿Por qué está tan alterado?» David se limpió el sudor de la cara, porque ella confunde las cosas. El coche era nuevo. No había nada mal con él. Miré mis manos. Solo desearía haber insistido. Si lo hubiera hecho, quizás Brooke todavía estaría viva. El investigador tomó notas. David aún no se daba cuenta, pero la trampa se cerraba a su alrededor. Esa noche, me senté solo en la habitación de invitados y finalmente me permití respirar. Mi teléfono se sentía pesado en la mano mientras llamaba a mi padre. «Papá», dije, con la voz quebrada. David intentó matarme. Hubo un largo silencio, luego su voz se volvió dura. «Voy a venir». «Aún no», dije. «Necesito que hagas algo más inteligente. Llama al señor Adams, nuestro abogado familiar. Quiero que se congelen todas las cuentas conjuntas de inmediato». Después de colgar, llamé yo mismo al señor Adams. Le expliqué todo en una voz baja y firme. En 1 hora se presentaron los papeles de emergencia. David no podía mover ni un solo dólar sin ser detectado. Luego revisé de nuevo los archivos de la cámara de tablero. 3 copias, una en el USB, otra en mi correo
y otra en la nube. Seguro. Ese video era mi escudo y su fin. Me recosté en la cama, mirando el techo. Por primera vez desde las 3 de la mañana, sentí algo parecido al control. El funeral de Brooke se celebró 3 días después, en una capilla blanca y tranquila a las afueras del pueblo. El aire olía a flores e incienso, y el dolor colgaba en la habitación como una niebla pesada. La gente susurraba mientras pasaba junto al ataúd. Una joven muerta en un coche de lujo siempre despertaba curiosidad. David estaba a mi lado con un traje negro, su rostro pálido y tenso. Sus ojos seguían escaneando la sala como si esperara que alguien gritara la verdad. Entonces, las puertas se abrieron de golpe. Margaret entró tambaleándose, apoyada por 2 familiares, su cabello suelto, su rostro marcado por lágrimas. «Mi hija», gritó, «mi bebé». Corrió hacia el ataúd y empezó a golpear la madera con sus puños. Alguien la mató. Un coche nuevo no falla así por así. La sala quedó en silencio. Di un paso adelante. «Mamá, por favor, ella necesita paz». Margaret se volvió hacia mí. «Tú», gritó, «tú le diste ese coche. Sabías que algo andaba mal. Querías que muriera». Antes de que pudiera reaccionar, su mano me golpeó en la cara. El sonido resonó en toda la capilla. Caí al suelo en shock. David se quedó paralizado. Miré hacia arriba, lágrimas corriendo por mi rostro. «David, dime la verdad. Tú me dijiste que le entregara las llaves a Brooke». Todas las miradas se volvieron hacia él. Él tomó a su madre con fuerza. «Basta», siseó. «Estás haciendo un escándalo». Su miedo era más fuerte que su dolor. La gente empezó a susurrar. El hermano perfecto se estaba quebrando. Mientras todos estaban distraídos por el caos en la capilla, entré silenciosamente en un pasillo lateral. Saqué un segundo teléfono que había preparado días antes y abrí una foto. Era un ultrasonido. El nombre en la parte inferior decía 12 semanas, un niño. Escribí un mensaje corto y lo envié al teléfono de Margaret. «Este es el hijo que quería tu hijo. Por esto Brooke murió. $5 millones por un hijo varón». Volví a meter el teléfono en mi bolsillo y regresé a mi asiento como si nada hubiera pasado. Unos minutos después, el teléfono de Margaret vibró. Ella miró la pantalla. Al principio, su cara mostró confusión. Luego, se quedó en blanco. Su mano empezó a temblar. El color se fue de sus mejillas. Miró a David, no con dolor, sino con horror. Todo lo que creía sobre su hijo se derrumbó en ese momento. El hijo que adoraba había cambiado a su hermana por dinero y otra mujer, una niña. Margaret no gritó, no lloró, solo quedó mirando. A veces, el silencio es más fuerte que cualquier acusación. Esa noche, David llegó a casa como una tormenta. Su corbata estaba suelta, sus ojos rojos. Golpeó la puerta con tanta fuerza que las paredes temblaron. «¿Por qué están congeladas todas mis cuentas?», gritó. «¿Qué hiciste?». Me senté en el sofá fingiendo estar asustada. «No sé de qué hablas», dije. «Quizá la policía lo hizo por el accidente». Él se aferró al borde de la mesa. «¿Crees que soy tonto?». «El banco dijo que fue por una disputa marital. Tú hiciste esto». Margaret bajó lentamente las escaleras sosteniendo su teléfono. «David», dijo en silencio. «¿Quién es Lena?». Él se quedó helado. «Te dije que te ocuparas de tus propios asuntos», respondió con brusquedad. Ella levantó la ecografía. «¿Quién es esta niña?». La cara de David se puso pálida. «No tienes derecho a eso», dijo. Margaret se acercó más. «Mataste a mi hija por esto». David perdió el control. Se suponía que era Julia. Gritó. «No, Brooke, ella no debía estar en ese coche». La habitación quedó en silencio. Me metí detrás de Voz y presioné un botón en mi teléfono. Grabando. Margaret retrocedió tambaleándose. «¿Qué dijiste?». David se tapó la boca. «Ya es demasiado tarde». Corrió escaleras arriba y cerró de golpe la puerta.
La verdad finalmente había salido a la luz. A la mañana siguiente, llegaron la policía con rostros serios y calmados. David se sentó en la mesa de la cocina, mirando su café como si tuviera respuestas. Margaret no había dormido. Sus ojos estaban hinchados y vacíos. Un investigador colocó una pequeña memoria USB negra sobre la mesa. Señora Reynolds mencionó haber oído algo debajo del coche antes del accidente. Nos gustaría ver cualquier grabación que pueda tener. Asentí y les entregué la USB. La pantalla cobró vida. Allí estaba David en el garaje a las 3 de la madrugada, sudadera gris, guantes de goma, cortadores de acero. El sonido de metal rompiéndose llenó la habitación. Luego, la voz de Lena sonó a través de los altavoces hablando sobre su hijo y los $5 millones. Margaret se tapó la boca. David se levantó tan rápido que su silla cayó. «¡Apaga eso!», gritó. «El investigador no lo hizo». La voz de David sonó en la grabación, calmada y fría. «Una vez que Julia se vaya, el dinero será mío». Margaret se desplomó. David cayó de rodillas. Se acabó. No había lugar para esconderse más. El juicio avanzó rápidamente una vez que la evidencia fue pública. Nada que el abogado de David pudiera decir para explicar un video de él cortando las líneas de freno o una grabación en la que planeaba mi muerte. Se mantuvo en la corte delgado y roto mientras el juez leía la sentencia. 20 años sin posibilidad de libertad condicional, mucho tiempo. No me sentí feliz. Me sentí terminada. La divorciaron la misma semana. Revisaron cada cuenta. Rastrearon cada bien. La mayor parte de lo que David había llamado nuestro me fue devuelto. Los 5 millones de mi tía finalmente estaban seguros. Vendí la casa, demasiados recuerdos. Solo conservé mi ropa, unos pocos libros y mi gato. A veces, dejar ir es la forma más fuerte de venganza. Me alejé sin mirar atrás. Pasaron 3 años como una respiración larga y silenciosa después de una tormenta. Me mudé a un pequeño departamento en la ciudad, con grandes ventanas y luz suave. No era tan grande como la vieja casa, pero se sentía segura, y eso importaba más que nada. Volví a trabajar y lentamente reconstruí mi confianza. Los números volvieron a tener sentido. Lo mismo las mañanas, las tardes y los fines de semana que solo me pertenecían a mí. Invertí parte de mi herencia en una cadena de tiendas de alimentos orgánicos. Comenzó con una pequeña tienda y creció a partir de ahí. Aprendí a confiar en mi juicio nuevamente. Aprendí a escuchar esa voz interior silenciosa que había intentado advertirme antes de que todo se desmoronara. A veces, los recuerdos aún me visitan, no como pesadillas, sino como escenas desvaídas de una película que una vez vi. La voz de David, el garaje, el sonido de metal rompiéndose, ya no me controlan. Una tarde, encontré un sobre amarillo en mi buzón. La dirección de retorno era una prisión. Su nombre estaba en él. No lo abrí. Lo metí en mi trituradora de papel y observé cómo se convertía en finas tiras blancas. Lo que quisiera decir, podía quedarse con él. Mi vida ya no estaba atada a la suya. Me quedé junto a la ventana esa noche, viendo cómo las luces de la ciudad se encendían una a una y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Si hay una cosa que esta historia debería dejarte, es esta. Tu intuición no es miedo. Es información. Julia no sobrevivió porque era más fuerte que los demás. Sobrevivió porque escuchó la advertencia silenciosa en su pecho y decidió actuar en lugar de entrar en pánico. La mayoría de las traiciones no empiezan con gritos. Comienzan con pequeñas mentiras, con presión financiera, con alguien que lentamente te trata como un recurso en lugar de una persona. Si alguien de repente se obsesiona con tu dinero, tu control o tu futuro, presta atención, protégete.
Documenta todo y nunca ignores esa sensación que te dice que algo está mal. Si esta historia te conmovió, por favor, tómate un momento para darle me gusta a este video. Ayuda a que este canal llegue a más personas que puedan necesitar escuchar estas historias. Compártelo con alguien a quien quieras. Y en los comentarios, dime desde dónde estás viendo y si alguna vez confiaste en tu intuición y resultó que tenías razón. Esta es el arte de la venganza.